tal? Buenas tardes. Soy María Isabel García García, estudiante de la licenciatura de Nutrición Aplicada. Hoy vamos a hablar acerca del manejo higiénico de los alimentos en los servicios de alimentación. El manejo higiénico de los alimentos durante toda la cadena alimentaria garantiza su inocuidad y así como que conserve sus características organolépticas y sus nutrientes. Las normas de higiene básicas para el manejo de los alimentos se deben aplicar desde su producción en el campo, por ejemplo, en la ganadería, en la agricultura, desde ese momento hasta su transporte, su almacenamiento, preparación, conservación, en todos los momentos de la cadena alimentaria. Cada persona que maneja los alimentos debe hacerlo de manera responsable, sabiendo que es su responsabilidad garantizar a sus comensales que reciban alimentos inocuos y nutritivos. Los manipuladores de alimentos son las personas que tienen contacto directo con ellos. Estas personas deben de mantenerse siempre aseadas, es decir, un baño diario, cambiarse su ropa todos los días, traer un uniforme de preferencia de colores claros, sus zapatos deben ser antiderrapantes y cerrados. En el caso de los hombres deben estar rasurados, con su pelo corto, las mujeres el cabello recogido, con una cofia, su cubrebocas, sus manos limpias, con uñas cortas, las mujeres sin esmalte y poco maquillaje y nada de joyas, ¿sí? Es muy importante para conservar la inocuidad de los alimentos tener una buena técnica para lavarse las manos. Es importante estarse lavando las manos antes de tocar los alimentos, después de ir al baño, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud nos otorga unos pasos para hacer una técnica correcta de lavado de manos. A grandes rasgos es mojarse las manos, aplicarse suficiente jabón para cubrir toda la mano, frotar las palmas de las manos entre sí, frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frotar las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. Frotar el dorso de los dedos de la mano contra la palma de la mano opuesta, manteniéndolos unidos. Rodeando el pulgar derecho con la palma de la mano derecha. Frotarlo con un movimiento de rotación y viceversa. Frotar las puntas de los dedos con la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuagar las manos, secarlas con una toalla de un solo uso y con esa misma toalla cerrar el grifo de la llave. Todas las superficies y áreas y utensilios que tendrán contacto con los alimentos deben estar limpios y desinfectados. No es lo mismo lavar o limpiar que desinfectar. Cuando lavamos utilizamos solamente agua y jabón, y con ello sí retiramos suciedad y la mayoría de los gérmenes, pero ya para desinfectar, que es lo que se debe hacer en los servicios de alimentación, hay que utilizar algún ingrediente, alguna solución que mate bacterias y otros gérmenes. Los utensilios de la cocina y artículos de la limpieza son muy importantes en los servicios de alimentación. Los contenedores de basura deben estar etiquetados, deben tener una bolsa, estar tapados y tener un lugar específico para ellos donde no estén cerca de donde se manejan los alimentos. Igual nos va a parecer con los utensilios que se hace el aseo. Aquí hay que tener muy en cuenta que los utensilios para el aseo del servicio de alimentación de la cocina específicamente deben ser solo para la cocina. Las cocinas y los lugares donde se preparan los alimentos deben estar suficientemente ventilados y con suficiente luz. Recordamos que hay algunas recomendaciones para el manejo higiénico de los alimentos que se refieren a los utensilios. Para evitar la contaminación cruzada, debemos evitar, valga la redundancia, utilizar los mismos utensilios para manejar alimentos cocidos y crudos. Debe utilizarse una tabla que no sea de madera, que sea de plástico, por ejemplo, o de alguna materia inerte como el vidrio, para que no guarde microorganismos en ella y utilizarlos para diferentes tipos de alimentos. Igualmente los trapos, por ejemplo, deben estar muy bien lavados, desinfectados y ser utilizados solamente para esa área. En la recepción de la materia prima es muy importante revisar los envases, que los envases que contienen los alimentos estén íntegros, limpios,
¿sí? La latería, por ejemplo, que no tenga bollerías, que no esté golpeada. Hay que revisar las fechas de caducidad, las características organolépticas de los alimentos, como su olor, color, sabor, que sean los característicos. Los productos congelados no deben estar en contacto directo con el hielo. La temperatura interna de los alimentos potencialmente peligrosos debe ser la siguiente: para los alimentos frescos, máximo 4 grados centígrados. Para los alimentos congelados, una temperatura menor o igual a 18 grados centígrados. Los alimentos congelados debemos recibirlos sin señales de descongelación o de recongelación. La recepción de la materia prima debe estar programada. No se deben colocar alimentos o recipientes sobre el piso, como vemos en este caso, sino que deben estar en anaqueles para que no estén ensuciándose con roedores o humedeciéndose con agua que se tiró, etc. Ahora, una vez que ya recibimos la materia prima, tenemos que almacenarla lo más pronto posible. Para eso tenemos 3 formas generales, que es el almacenamiento en seco, en refrigeración y en congelación. En estos 3 casos vamos a utilizar el procedimiento PEPS, primeras entradas, primeras salidas, y para eso vamos a etiquetar la materia prima, los productos, con la fecha de la recepción, ¿sí? En el caso de los alimentos perecederos, los vamos a colocar en muebles o estantes que estén bien limpios, que no tengan roedores, animalitos por ahí, donde se puedan ventilar. También es un lugar seco. Bien, en el caso de los alimentos perecederos, los vamos a congelar o los vamos a poner en el refrigerador. Tenemos que considerar que el refrigerador tiene que tener un reloj que esté en buenas condiciones y esté a la vista. El refrigerador tiene que estar en buenas condiciones. Por ejemplo, sus empaques estén en buenas condiciones, que esté limpio, que no tenga demasiados productos adentro para que el aire pueda ventilar bien. Los alimentos frescos deben estar en la parte de abajo y arriba los que no son, los que están cocidos. Y en recipientes cerrados. Para la congelación, igual utilizamos el método PEPS. Ahí vamos a congelar a menos de 18 grados centígrados carnes, aves, pescados, ¿sí? Para descongelar tenemos que programar la descongelación. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos bajarlo del congelador al refrigerador, utilizar el microondas, que sea parte de la cocción del alimento, o en el menor de los casos, utilizar el agua corriente sin que se estanque. Para desinfectar las frutas y verduras tenemos que lavarlas con agua y jabón, si es necesario con un cepillito, y después utilizar un desinfectante. Para el momento de enfriar los alimentos tenemos que utilizar un método. El método de enfriamiento consiste en que los alimentos que ya están preparados y no se van a servir inmediatamente, los vamos a enfriar con un procedimiento de enfriamiento rápido máximo de 4 horas. Para recalentar, los alimentos tienen que estar a una temperatura interna de 74 grados centígrados y los debemos de recalentar por 15 minutos mínimo, ¿verdad? Muy bien, a la hora de emplatar los alimentos y llevarlos al servicio, no debemos de servir carnes, mariscos, huevos crudos, ¿sí? Deben de estar bien cocidos. Si se sirven de otra manera, pues debe ser bajo la responsabilidad del comensal. Los alimentos que están fríos, listos para servirse, deben estar a una temperatura máxima de 7 grados centígrados. Y los calientes que se van a servir, calientes, deben estar a mínimo 60 grados centígrados. A la hora de servir, tenemos que considerar que al llevar los alimentos a la mesa, tienen que ir en recipientes tapados, ¿sí? Y nuestras mesas, sillas, manteles, estaciones, todo debe estar perfectamente limpio y desinfectado antes del servicio. Así debe conservarse. Después de utilizarlo debemos volver a poner todo en orden y desinfectar, para que no tengamos transmisión de enfermedades por alimentos. También algo muy importante es contar con un servicio de control de plagas. Bueno, les agradezco mucho su atención y espero que les sirva. Hasta pronto.